Vamos a leer la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor, vamos a leer, yo calculo 1, 2, 3, 4, unos 4 versículos, 4 o 5 versículos. Vamos a meditar en eso, porque este capítulo es muy importante, hermanos. Acuérdense que capítulo 1, vamos a estar leyendo entonces el verso 18, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí no vamos a leer. Hemos leído 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Este capítulo, hermanos, usted lo tendría que, no le digo que lo aprenda de memoria, ¿no? Pero sería bueno, hermanos, sería bueno, estoy sacando la virome para anotar acá. Si no, después me olvido donde no quiero rayar tanto la Biblia. Sería bueno, hermanos, que usted memorizara estas citas bíblicas. Yo no digo que memorice los versículos, ojalá pudiera, ¿no? Pero todos estos versículos y todo este capítulo 1 es muy importante, hermano, muy importante porque aquí hay una riqueza muy tremenda en este capítulo. Y aquí hemos tratado de leer 5 versículos, pero dentro de todos estos versículos, hermanos, hay una riqueza, un conocimiento, una verdad. Bueno, que toda la palabra de Dios es la verdad, ¿no? La Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad. Pero aquí hay un montón de cosas que realmente nos van a hacer falta para cuando uno quiera hacer un estudio bíblico o conocer o profundizar. Mire lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios, mire hermano, y en este versículo 18 nos podríamos parar acá y dar muchos ejemplos, y no es que esté presumiendo para nada, no hermanos, sino que cuando usted lo lea usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabemos que acá cuando dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Cuando dice los hombres y habla en plural, también habla en género masculino y femenino. Acuérdese. No es que uno va a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y de las mujeres. No. La Biblia siempre habla en plural. ¿Me entiende? Pluraliza, así es la palabra, pluraliza todo género. O sea, masculino y femenino. Y además de eso, hermanos, acá habla de la ira de Dios, porque muchas veces nos gusta hablar de que Dios es amor. Mire, hay mucha gente que predica de la gracia y del amor, pero no predican de la ira, hermano. Y quiere que le diga una cosa, el amor, la gracia, la justicia y la ira de Dios van de la mano. Yo conozco acá en Mendoza iglesias que predican pura gracia.
pura gracia. Es más, yo me encontré hace 2 o 3 años con un joven que, bueno, él se guiaba mucho por el libro de Efesios, que era la gracia y la gracia y la gracia, pura gracia. Pero cuando llegó, empezó a tener problemas dentro de la iglesia y tenía que disciplinar y que tenía que tomar las riendas y agarrar el sartén por el mango, la misma gente a la cual él enseñó todos esos años le reprochó. Y le dijo, bueno, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿No era que Dios era puro amor y que... ¿Me entiende? Entonces, vemos aquí, hermanos, de parte de Dios, un atributo de Dios que es la justicia. Y dentro de la justicia muchas veces está la ira de Dios. ¿Me entiende? Está el castigo de Dios. Y no es porque Dios sea malo, al contrario, hermano. Malos son esos padres que no castigan a los hijos cuando se portan mal. Los dejan que hagan berrinche, los dejan que hagan lo que quieran. Miren, nosotros con mi esposa, digo nosotros porque mi papá también me acompañó, mi madre, pero mi esposa, yo y a veces mi padre, mi madre, yo los acompañaba a visitar hogares y estuvimos mucho tiempo visitando un hogar, no de este barrio, sino de otro, donde este matrimonio, hermanos, tenía un solo hijo. Y este hijo ya tenía 35 años y lo tenían durmiendo hasta las 2 o 3 de la tarde, hermano. Y la madre y el padre no querían que él se pusiera de novio. No, porque le dijeron que las mujeres eran malas, que no le convenían. Entonces, novia que tenía el pibe, novia que la correteaban y la echaban. Es más, yo en una oportunidad le conseguí un trabajo y el dueño del negocio me dijo, sí, mándalo para acá, yo lo voy a tomar. Y resulta que cuando él llegó, hermano, con 35 años, llegó con su mamá. Y la mamá era la que quería hablar con el dueño del negocio. Entonces el dueño del negocio le dijo que no, que él quería hablar con la persona que iba a trabajar, no con la mamá. Hay jóvenes, también pluralizo ahí, hay jóvenes, hermanos, que tienen 30, 40 años, y perdónenme lo que voy a decir, no son falderos, viven abajo de la falda de la madre, y la madre le da autoprotección y exagerada, y bueno, ese niño crece con temor. Entonces nosotros, hermanos, como padres, tenemos que, no le digo castigar a los hijos, pero sí disciplinarlos. ¿Me entiende? Yo no digo que usted le dé a su hijo una brutal paliza, no es lo que estoy diciendo, hermano. Hay maneras de disciplinar. Si usted ve que su hijo se porta mal, y bueno, dígale, mira, por una semana o por 3 días o por 2 días no tocas el teléfono y va a ver cómo se va a portar bien. ¿Me entiende? Usted quítele lo que a él le gusta. Y muchas veces el Señor, ¿por qué hablo esto? Porque dentro de la ira de Dios y dentro de la disciplina de Dios, dentro del castigo de Dios, dentro de la corrección de Dios, también Dios nos quita cosas. Ojo, y a veces Dios a los que ama les quita cosas que realmente amamos. Entonces, acá dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De dónde? Desde el cielo. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? La ira de Dios. Muchas veces nos gusta hablar de los atributos de Dios y solamente nombramos el amor, la paciencia, la tolerancia, la longanimidad, búsquelo después, la paciencia. Pero ¿quién habla de la ira de Dios? Y esto, hermano, me viene a memoria, que yo quisiera leer ahora esta mañana en el libro de Isaías. Miren lo que dice el libro de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Acuérdense que acá Espíritu está con mayúscula.
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Usted fíjese que el empiezo de este versículo no es misterioso ni tampoco hay una revelación, es cuestión de respetar la gramática histórica que yo digo siempre, que es una regla de la hermenéutica. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Por qué dice esto, hermano? Aquí habla del que iba a nacer, acá habla del Mesías que vino, bueno, en ese tiempo que iba a venir, habla de Jesucristo, pero habla en modo singular, no plural. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. No dice el Espíritu está sobre nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que, saliéndonos un poquito del tema, por eso nosotros tenemos que examinar cuando el Señor dijo que todo pecado le será perdonado al hombre, menos el que blasfema contra el Espíritu Santo. Y no que con esto quiero justificar yo la blasfemia, para nada, hermano, no, sino que uno tiene que ese versículo tomarlo con pinzas y fijarse en qué dispensación del Espíritu Santo se dijo y en qué momento. Porque acuérdense que cuando el Señor dijo eso, el Espíritu Santo todavía no venía a Pentecostés, todavía no venía sobre los apóstoles, todavía no venía el Espíritu Santo sobre la humanidad, sobre toda carne, como dice Joel capítulo 2. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, para no equivocarnos, para no condenar. A mí me pasó una vez, y usted fíjese que note que me salió un poquito del tema porque no quiero dejar este eslabón suelto, pero una vez visitando un hogar, hermanos, ahí me ayudaba una señora, no digo hermana, sino señora. Para mí los hermanos son los que aman al Señor. Y en esa casa, el dueño de casa dice, estoy contando hace varios años, creo que fue antes de la pandemia. Y el dueño de casa me dice: pastor, dice, levanta la mano, estaba llena en el comedor de la casa, estábamos predicando, dando el culto ahí. Me dice: pastor, yo quiero preguntar acá públicamente, yo hace un par de años, yo blasfemé, dije un insulto contra el Espíritu Santo. Y me he sentido muy mal, mucha gente, muchos hermanos me han dicho que yo no tengo más perdón de Dios, pero yo estoy arrepentido ahora. ¿Qué opina usted? Mire, hermano, yo no estoy haciendo apología de la blasfemia, ni haciendo propaganda, sino que quiero enmendar, o por lo menos aclarar, lo que a veces nosotros entendemos, creemos y percibimos. Pero me dice: ¿usted, pastor, cree que yo tengo perdón de Dios? Y nosotros los pastores, hermanos, estamos para poner paños fríos, ¿me entiende? Para poder dar una respuesta de aliento, no para condenar. Y esta mujer salta, dice: yo le voy a responder, dice esta mujer muy atrevida, ¿no? Porque nadie le había dado la palabra, hermano. Yo estaba hablando, ¿me entiende? Ella muy atrevida le dijo: mire, usted, por más que ore, por más que busque, por más que pida, nunca Dios le va a perdonar eso. Entonces le digo yo: ¿y usted cómo está tan segura? Y me dice: porque ese es el pecado imperdonable. Le digo: mire, yo tengo entendido que el pecado imperdonable es no haber aceptado a Cristo. Porque el infierno, hermanos, no está lleno de pecadores, sino que está lleno de gente que no aceptó a Cristo. ¿Me entiende? Porque cuando uno viene a Cristo y acepta a Cristo, uno sigue siendo un pecador. Lo único que uno ya no practica más el pecado. Ya uno no, lo que hacía antes no lo hacía más, uno es nueva criatura, pero no por eso uno deja de pecar, uno sigue en este cuerpo humano, nuestra humanidad, y es eso lo que muchos no entienden, hermano querido. Entonces yo le hablé al hermano, le digo: mire, hermano, para entender ese versículo donde Jesús dijo esa frase, hay que ir a la dispensación del Espíritu Santo y saber en qué momento lo dijo. Y salta otro, dice: no, dice, porque Jesús lo dijo, dice, porque cuando alguien habla en lenguas y otro dice que eso no es de Dios, eso es una blasfemia.
Claro, esta otra persona que saltó también era una persona que hablaba en lengua desde que se levantaba hasta que se acostaba. Es más, a veces estaba hablando él con usted de algún negocio, de algo que uno quiere hacer, y él le salían lenguas también, espirituales, ¿ves? Entre comillas. Y yo veía un desorden, hermano, de ahí de conducta. Entonces yo le digo, está muy mal abordado este tema, le digo, porque cuando Jesús dijo esto, todavía no venía Pentecostés, todavía nadie hablaba en lenguas. Así que, hermano, era ahí un ir y venir de respuestas y se había hecho como un debate, ¿ves? Entonces acá por eso dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No dice el Espíritu de Jehová está sobre todos los que están acá, sobre todos los que estaban en Jerusalén. No, hermano, para nada. ¿Me entiende? Acá está hablando en singular. Por eso es muy importante, hermano, la gramática histórica, la parte gramatical. La parte gramatical de la Biblia, hermanos, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, el tiempo. Es muy importante el contexto para nosotros poder averiguar cosas y saber cosas. Eso téngalo muy en claro, hermano, para los hermanos que estudian la Biblia. Fíjese en qué tiempo lo dijo. Bueno, pero a lo que quiero llegar es a esto. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Las palabras buenas nuevas significa el Evangelio. Acá está profetizando del nacimiento de Cristo. Predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y dar a los presos apertura de la cárcel, o sea, sacar de la cárcel a aquellos que están encarcelados. Eso es lo que hizo el Señor cuando vino a través de María, cuando vino en carne. Pero miren lo que dice el verso 2, que es a lo que quiero llegar, y yo creo que hoy vamos a tener que parar ahí porque se avanzó mucho la hora. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué dice? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea que dentro de todo esto que vino a hacer el Señor, también vino a proclamar el día de la venganza de Dios. O sea que Dios es amor, porque Dios no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Y si usted mira, hermano, con un corazón sincero y con un corazón entendido, se va a dar cuenta que Jesús predicó muchas cosas lindas, especialmente en Mateo 5, el monte de las bienaventuranzas, pero también predicó el día de la venganza de Dios, y también el Señor habló del infierno y del pago de todos aquellos que lo rechazan. ¿Me entiende? Como dije hace un rato, el infierno no está lleno de pecadores, sino de personas que no aceptaron a Cristo. Fácil. ¿Me entiende? Gente orgullosa, presumida, altiva de corazón, que no quiere dar a entender, hermano, de que en Cristo solamente hay esperanza. ¿Me entiende? Usted fíjese, hermano, y con esto termino, no quiero seguir más, si no nos vamos a estirar mucho, pero mañana vamos a seguir con los otros versículos. Acuerde que quedamos en el verso 18, mañana seguiremos con el verso 19. Yo quiero escudriñar e indagar y profundizar en estos versículos. Hay mucha riqueza ahí. Pero yo me recuerdo cuando llegó el COVID, hermano, el COVID, la cuarentena. Cuando llegó el COVID-19, hermanos, no sé si usted va a estar en la misma sintonía y opinión mía, pero el COVID, hermanos, era misericordia de Dios. Mirándolo de qué punto de vista, usted va a decir, bueno, pastor, pero a mí se me murió mi papá, mi mamá, mi hermano. Mire, hermano, todos vamos a morir un día, ya sea de COVID, de gripe, de pulmonía, de cáncer. Nos va a pasar un avión por encima, de un infarto. Todos un día vamos a morir. Entonces muchas veces, hermanos, hay mucha gente que tiene odio y rencor contra Dios porque sus parientes, sus seres queridos murieron en la época
Yo lo siento mucho también, hermano, por mucha gente, porque yo tengo varios amigos que también fallecieron, sus papás, sus hijos, su cónyuge. Acá en el barrio donde yo vivo, mucha gente se vacunó y a la semana fallecieron. Y de verdad lo digo, hermano. Pero usted mírelo en qué aspecto. Esta no era una muerte súbita ni una muerte fulminante, hermanos. Cada persona que murió de COVID, cada una, sufrió lo mínimo que sufrió 3 días, 4 días, 5 días. Hay personas que estuvieron un mes internadas y fallecieron. Pero hermanos, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tuvieron la oportunidad de pedir perdón a Dios. Mire, hermano, no sé si usted comparte esta idea conmigo, pero yo prefiero que el Señor me lleve con una enfermedad ahora y no que me lleve en el arrebatamiento, hermano. Usted va a decir, ¿pero por qué? Porque en el arrebatamiento es instantáneo, hermano. Si usted no está preparado, se queda. Sin embargo, si usted tiene que morir de alguna enfermedad o de algún, no sé, algún accidente o alguna forma, porque todos algún día vamos a partir de este mundo de una u otra manera, de una picadura de zancudo, de una araña, o no sé, o se te cae una piedra en la cabeza, bueno, no sé. Pero hermanos, somos seres sensibles, sentimentales, sensitivos, emocionales, y muchas veces todo lo malo que nos pasa lo culpamos a Dios, cuando realmente a veces las cosas malas que nos pasan vienen de parte de Dios, y algún día lo vamos a entender, hermano. Pero lamentablemente hoy día hay mucha gente con cerebro de mosquito, y perdóneme por la falta de respeto, ¿no? Gente que cree que sabe mucho, hermanos, y se piensa que Dios es malo porque hubo un terremoto, o hubo un tsunami, o hubo... Miren, hermanos, el COVID era como lo que está pasando en Islandia hoy día. Fíjese cuántos terremotos hubieron en Islandia los otros días. Un sismólogo dice que contó hace unas semanas atrás 1000 temblores de 5 o 6 grados. Ahora, mucha gente, hermano, con esos 1000 temblores de 5 o 6 grados en el día, no dejaron sus casas. ¿No será que Dios te está advirtiendo que te muevas de ahí? ¿Y sabe por qué la gente no se quiere mover de ahí? Mucha gente, porque no quiere dejar el perrito, la vaquita, el corderito, la casita, el autito, la huertita. Y es verdad, hermano, nos enamoramos de las cosas materiales. Nos enamoramos del arbolito, de la plantita. Hay gente, hermano, que no se habla más con los vecinos por una planta, por una flor, por un árbol. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a separar las cosas. Separemos lo que es eterno y lo que es pasajero. Usted va a decir, bueno, pastor, pero con ese criterio, ¿quién lo va a seguir? No sé, hermano, si alguien me va a seguir, pero yo te estoy diciendo una verdad muy grande hoy día. Mucha gente, hermano, en la época del COVID, agonizó 3, 4 días, sufrieron. ¿Pero qué sufrió? Su carne. Pero tuvieron mucho tiempo para arrepentirse, hermano. Y yo les dije la otra vez, hay una encuesta que dice que una persona de 80 años ha escuchado 15 veces el Evangelio en su vida, ya sea por folletería, por televisión, por radio, hoy por redes sociales, a través de un testamento, en un hotel, en un auto, en un vehículo, en una guantera. Así que, hermanos, hoy es tiempo de ser sabios, ¿me entiendes? Y de pedirle al Señor sabiduría para poder seguir. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quien te habla, el pastor Eduardo Vázquez. La hora avanzó mucho, como dice la palabra del Señor, la hora está avanzada. Te invitamos a nuestra iglesia acá en la calle Los Cóndores 3760. Empezamos los domingos 10 de la mañana. Y todos los días en la mañana tenemos oración, de 7:30 a 8:30. Nuestro punto de contacto es el 261-519-5489. Y nuestra iglesia se llama Iglesia Sendas
antiguas. ¿Ah? Así que bueno, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Quien te habla, el pastor Eduardo Vázquez. Estoy junto a mi esposa Elizabeth. Así que Dios te bendiga grandemente y que tengas una jornada bendecida. ¿Ah? Un abrazo.